Clave del tratado es que permite o permitió cambiar con la historia y con una larga historia del país. Y esto, como bien dice Susana, solo fue posible porque se empujó con esa fuerza, pero al mismo tiempo implicó ceder parte de esa fuerza, y esa es su verdadera trascendencia. Desde que se anunció que México tenía la intención de negociar un tratado de libre comercio, la oficina, la asesoría técnica de la Presidencia de la República, empezamos a levantar las encuestas. Y efectivamente, pues al principio, primero que nada, nadie entendía bien qué significaba esto, pero sí había, como dice Federico, un sentimiento muy nacionalista y un sentimiento de que pues, prácticamente, lo pongo así en términos coloquiales, iban a venir los gringos a apropiarse del país, ¿no? Que en México no iba a poder competir, que éramos el eslabón débil de la cadena, en fin. Y lo que es interesante, Jorge, es que se fue ganando terreno en la medida en que se fue negociando el tratado, pero sobre todo en la medida en que, como te digo, el presidente Salinas le invirtió mucho tiempo, mucho esfuerzo en tratar de convencer, de salir a la opinión pública. También te quiero decir que en aquellas épocas tampoco importaba mucho la opinión pública para, ¿no?, el sistema político mexicano, ¿no? O sea, teníamos un sistema bastante autoritario donde... Poco estás diciendo que no hubo un libre debate en México sobre tratados, es una mentira enorme, otra exageración, pero no, debate totalmente libre, abierto, todo el mundo tenía acceso a televisión. Bueno, como ahora pues, a la hora de opinar, igual. Hubo ciertamente cierto debate, sin duda, tú fuiste parte de ese debate. El otro día tuve la oportunidad de entrevistar a Jaime Serra en la hora de opinar, nos decía, bueno, es que yo iba al Senado y les explicaba, sí, que bien, no se cuidaban las formas, porque la verdad es que era un Senado mayoritariamente priista, donde todo el mundo pues, le decía que sí al presidente de la República. Entonces, cuando dije que no importaba la opinión pública, qué es lo que quería decir, ¿no? A lo mejor tenemos que traer a no, a ver, mira, Isaac, tú lo sabes bien, no es gratuito que el presidente Salinas haya sido el primer presidente que haya puesto una oficina para hacer encuestas, y no es gratuito pues, por después del golpazo de 1988 de la elección, pues de repente este presidente sí se levantó y dijo, a ver, yo tengo que ir midiendo el agua de los camotes para que no me vuelvan a sorprender en las urnas. Entonces, era importante la opinión pública para el presidente Salinas, pero el presidente Salinas nunca siguió la opinión pública, la trató de liderar en el sentido de que no es que dijo, a ver qué dicen las encuestas y de acuerdo a las encuestas yo voy a gobernar, sino que decía, a ver, vamos más bien, hablaba Isaac, y con las encuestas de Ulises, le decía cómo convencemos a la gente de que se haga un tratado de libre comercio, que privaticemos los bancos, etcétera. Es decir, para el presidente sí era importante la opinión pública y creo que le hacía caso y la trataba de convencer. Hoy en día es diferente la opinión pública porque todo el mundo ve las encuestas y muchos políticos, en lugar de tratar de liderar a la opinión pública, lo que hacen es seguir a la opinión pública. Disculpas. Una de las recomendaciones mías cuando yo fui asesor de él era que midiéramos también por fuera. Y se contrataban investigaciones por fuera porque le decía, muchas veces siempre sales excelente por dentro, como dato. Entonces siempre hubo varias compañías que hacían investigación por fuera. Número uno, por supuesto que le interesaba la opinión pública, por supuesto que la medían, por supuesto que todas las estrategias de comunicación se preprobaban, por supuesto que el estilo de mensaje era para concluir con todos los proyectos que traían y definitivamente que yo me acuerde, porque nos veíamos cada 2 o 3 semanas, lo primero que veía era cómo estaba la opinión pública, qué decía la gente de solidaridad, qué decía de esto, y como digo, cuando hicimos la estrategia del Tratado de Libre Comercio, la conclusión era que hubiera un criterio rector que dijera un paso más. ¿Por qué?
Pues porque la gente no creaba una sobreexpectativa y que iba a llevar mucho tiempo para que la gente viera frutos. Entonces, disculpas, sí le interesaba y se ponía como pantera cuando la opinión pública no le favorecía. Para él era muy importante los índices de popularidad y que todas las estrategias de comunicación comunicaran lo que él quería transmitir. Caso concreto, Tratado de Libre Comercio, si ven los comerciales que se los mandé a Jaime, donde estaba de acuerdo a la ley, o sea, todo fue gradual y tenemos investigaciones por fuera nada más para amarrar que lo que decía la oficina de dentro fuera de verdad, decía siempre sale y vamos a ver afuera qué dice. Leo llegó a la conclusión que yo llegué, que sí le importaba al presidente Salinas la opinión pública, porque lo que dijeron, él hacía lo que quería sin importarle la opinión pública. No es cierto, yo era su asesor y diseñé todas las estrategias de comunicación y todo lo basábamos en lo que opinaba la gente. ¿Y qué recuerdo tienes de la firma del Telescan? Bueno, pues lo que me acuerdo, que es una anécdota muy simpática, es que se iba a firmar y me dice, tenemos que preparar un comercial. ¿Y cómo hacemos para que nadie se entere? Entonces diseñamos un comercial que transmitiera modernidad, y lo fuimos a producir a Estados Unidos. Entonces teníamos el comercial, el día que se firma, todos los noticieros de la noche ya pasó el anuncio, y todos me decían, ¿cómo lo hiciste para tener un anuncio en una hora? En tiempo real. Pues ya lo fuimos a hacer a Estados Unidos, lo tenía guardado. Ahora, si no se hubiera firmado, pues lo tenía guardado. ¿Y cómo ha cambiado la estrategia de comunicación? ¿De quién? De 20 años a la fecha. Sí, es diferente. Cada presidente pues, tiene su estrategia y yo tenía mi fórmula de hacer la estrategia. ¿Cuál es la fórmula? Es secreto. Eso es parte la receta secreta. de mi experiencia de algunas décadas.